En el marco de este segundo Congreso de Arquitectura del Paisaje, renaturalización de los territorios latinoamericanos frente al cambio climático, vamos a dar inicio a la actividad del panel de profesionales y académicos, cuyo tema es proyecto de paisaje, espacio público e infraestructura. En este panel se va a realizar un intercambio de miradas, experiencias académicas y profesionales y buenas prácticas entre los distintos participantes que a continuación voy a presentar leyendo un breve currículum de cada uno de ellos. En primer lugar, el arquitecto Marcelo D'Andrea, que es arquitecto por la FADU UBA, especialista en arquitectura del paisaje por la ETSAB, Barcelona, España. Es profesor titular de Planificación y Diseño del Paisaje 1 a 4 de la FADU, Universidad de Buenos Aires. En el 2018 obtuvo el primer puesto en el concurso de profesores titulares regulares de paisaje y premio a la edificación sustentable CEMEX México en el 2008. Premio al mejor diseño del paisaje en Irlanda en el año 2011 y primer premio a la revelación y distinción del Colegio de Arquitectos en el año 2012. Premio a la excelencia académica, otorgado por el Rectorado de la UBA en el año 2015 y en el año 2018. Su estudio profesional, ubicado en el puesto 10 de los mejores arquitectos de Argentina, por su trabajo en el espacio público. 31 premios en concursos de urbanismo, arquitectura y paisajismo en el espacio público o privado, en el ámbito nacional e internacional, de los cuales 22 fueron primer puesto. Proyecto de obras en América Latina, Irlanda y en España. Bienvenido entonces al arquitecto Marcelo D'Andrea. En segundo lugar, voy a presentar al arquitecto Rubén Edgardo Cabrera, que es premio CONEX en el año 2022 en diseño del espacio público, arquitecto graduado en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario en el año 1983, maestría en diseño arquitectónico avanzado de la Universidad de Buenos Aires y desde 1983 integra el estudio Cabrera Trilín Arquitectos. Es arquitecto proyectista y consultor en temas de espacio público, infraestructura y paisaje. Es docente de la FADU, Universidad Nacional del Litoral, desde 1985 y profesor adjunto titular a cargo de la Cátedra Proyecto Arquitectónico 2. Es investigador, profesor de curso de posgrado y director de proyectos de investigación y extensión. Es referente por la FADU, Universidad Nacional del Litoral, de la red interuniversitaria Red Sur, red activa desde el año 2008, con eje en el urbanismo contemporáneo, ciudad, espacio público, infraestructura y paisaje. Bienvenido entonces al arquitecto Rubén Cabrera. A continuación, un breve currículum de la arquitecta Verónica Fabio, de la ingeniera Verónica Fabio, que es ingeniera agrónoma, magíster en arquitectura del paisaje y doctoranda en urbanismo por la FADU UBA. Es profesora titular regular de la carrera de Planificación y Diseño del Paisaje en la especialización en Planificación del Paisaje de la FADU UBA. Es profesora en la especialización de Silvicultura Urbana y Periurbana en la Universidad Nacional de San Martín. Integra la comisión del doctorado en Ciencias Ambientales, UBA, y ha dirigido tesis de grado y posgrado. Es también directora del programa internacional International Breath Respirar, desarrollado desde la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, y en colaboración con la FADU UBA, así como de diversos proyectos nacionales e internacionales centrados en el paisaje y el ambiente.
Sus líneas de investigación incluyen la planificación ecopaisajística, los paisajes culturales y la infraestructura verde. Fue presidente del Centro Argentino de Arquitectura del Paisaje, CAP, representante en Argentina de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, IFLA. Integra el Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales, ICOMOS, IFLA, y la Comisión de Infraestructura Verde del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos. Es autora y editora de publicaciones científicas nacionales e internacionales y ha sido distinguida por la Universidad de Buenos Aires y otras instituciones por su trayectoria académica y científica. Ha participado también como asesora en concursos de paisaje y urbanismo a nivel nacional e internacional. En el ámbito profesional, dirige la consultora Verónica Fabio y Asociados, especializada en ecoplanificación del paisaje e investigación aplicada. Bienvenida entonces a la ingeniera Verónica Fabio. A continuación, un breve currículum del arquitecto Germán Baigorri, que es arquitecto egresado de la FAUD, Universidad Nacional de Córdoba, socio fundador del estudio de arquitectura Baigorri Ermoli, en el cual se desarrollan obras de arquitectura de diversa índole y escala, arquitectura residencial, unifamiliar, multifamiliar, institucional, comercial, paisajística, etc. Ha participado en diversos concursos nacionales e internacionales de arquitectura, obteniendo premios y distinciones, dentro de los cuales se destacan: primer premio Arquitecto FADEA, Región Centro, cuya obra, publicada escala menor, con el memorial Malvinas Argentinas en Mendoza. Primer premio en el concurso internacional Centro de Rehabilitación DASMI Luján, provincia de Buenos Aires. Primer premio Memorial a Malvinas en la ciudad de Mendoza. Primer premio Plan Cooperativa de Viviendas en Laguna Larga, primera y segunda etapa, provincia de Córdoba. Segundo premio, Polo Cultural Educativo, Fundación Asindar, entre otros. Es también profesor titular de la Cátedra de Arquitectura Paisajista B de la FAUD, Universidad Nacional de Córdoba. Ex secretario de Extensión de la FAUD UNC en el periodo 2016-2021. Es además maestrando en la Maestría de Desarrollos en la MDP de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba. Es director integrante desde el año 2010 de la unidad del Grupo de Investigación GIAP con subsidio de la CECIT Universidad Nacional de Córdoba. Ha participado y coordinado diferentes workshops y seminarios nacionales e internacionales, autor y coautor de libros y artículos científicos de arquitectura y arquitectura del paisaje. Bienvenido entonces. Saludos. ¿Qué tal? Y finalmente, un breve currículum de la arquitecta Mónica Bertolino, que es arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. Estudió posgrado en la Universidad Católica de Córdoba, siendo directora la arquitecta Marina Weissman, y es magíster en arquitectura. Conforma el estudio profesional Bertolino Barrado, junto a Carlos Barrado, en Córdoba, realizando proyectos de obras de arquitectura, urbanismo y paisaje en diversas escalas. Ha obtenido diversos premios a nivel nacional e internacional. Destacan el premio CONEX 2012, el Premio Nacional Soy Arquitecta en el año 2022, el Premio Internacional Simonetta Bastelli en Italia en el año 2021, el Premio Séptima Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo Panorama de Obras en el año 2010, mención en Premio SPAU de la Central de Arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos en el año 2008, Premio Nivel Internacional Bienal Panamericana de Quito en el año 2002, Premio Vitruvio en el año 2000, entre otros, así como nominaciones al Marcus Prize en el 2011 y 2013.
En el 2025, entre 25 nominadas al Divia Award 2025, premios en cursos profesionales. Además, ha publicado obras y producción teórica en reconocidos medios nacionales e internacionales. Es autora de numerosos artículos, coautores de libros, capítulos de libros y ensayos. Han escrito sobre la obra del estudio destacados críticos de arquitectura en libros y otros medios, entre los que se destacan Josep María Montaner, Zaida Moxi y César Naceli. Es profesora titular de Proyecto Arquitectónico, Urbano y Paisajístico en grado y posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba. Distinguida como profesora plenaria en el año 2023. Profesora de la maestría mención en proyectos de la FADU, Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Profesora titular Arquitectura 5A y profesora titular Arquitectura 3B de la FADU, UNC. Es además profesora invitada en numerosas universidades de Argentina, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos de América y Sudamérica, donde ha dirigido seminarios, talleres, laboratorios y workshops en grado y posgrado. Es visiting professor en la Spratzer School of Architecture, City College en Nueva York. Docente investigadora categorizada CECIT en la Universidad Nacional de Córdoba. Es curadora de diversos premios, bienales, concursos de arquitectura, urbanismo y paisaje, miembro y jurado del Mies Crown Hall America's Prize, actual miembro consultivo. Integrante de comités científicos de bienales, congresos, libros, integrante del comité de evaluación docente de universidades nacionales y extranjeras, así como de tesis de posgrado. Es miembro de número de la Academia Nacional de Arquitectura y Urbanismo de la Argentina desde el año 2023. Es cofundadora de la Red Sur junto a Carlos Barrado, Margarita Trirín y Rubén Cabrera, red universitaria activa desde 2009, de la que es directora. Es conferencista, expositora en congresos, foros, bienales, tanto de Argentina como Brasil, Chile, Ecuador, Perú, México, Uruguay, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos, Sudáfrica, España, Alemania, Italia, Turquía y Grecia. En el campo de las artes plásticas ha realizado muestras individuales y colectivas. Bienvenida entonces a la arquitecta Mónica Bertoli. Bien. Al ser este un panel y un panel de intercambio de miradas, vamos a comenzar a desarrollar las exposiciones que cada uno considere pertinentes en el orden que se establezca previamente. Así que no sé quién quiere comenzar. Este va a ser un intercambio de ideas, es decir, que no van a ser exposiciones individuales. Primero, las señoras. Bien. Yo creo que tendría que empezar Mónica, que ha sido profe mía y que tiene un currículum que no termina jamás. Me parece maravilloso eso. Me encanta. Yo creí que le iban a cortar un poco. Me encanta. Es un lujo tener una profe así en la facu. No sabía qué cortar, entonces. Claro, no terminaba más. Maravilloso. Qué gran currículum. Bueno, felicitaciones a todos. Y perdón por mi también, por favor. pronunciación del inglés. A Marcelo, No, quiero saber. A Rubén, a todos los sí. en eso. No, me causa gracia. ¿Cuánto tenemos? ¿10 minutos cada uno, más o menos? 10 minutos, exacto. Yo tengo que compartir pantalla. Eso lleva un tiempo. ¿Dónde está? Tenés que ir a la flechita, Mónica. Estoy. En la flechita, andá a ventana. Hay ventana. Ya está. Y en ventana seguramente tenés abierto el la PowerPoint y no. te va a aparecer.
Y si vos podés presentar desde ahí, Mónica, porque es libre. Sí. Te No, no. darás cuenta, Walter, que todos vamos a exponer, aunque vos digas que no, ¿no? O sea, así somos. Yo también voy a Bien, exponer. no, está perfecto, está perfecto. Así que Está perfecto. mostrando una obra. Así Tenés que que compartir, Mónica, desde tú, porque no tengo yo acá la presentación. Aunque hay 140 Abrí la presentación. Fíjate si puedes. Ah, que no me abre. Tengo abierta otras cosas. Tenés abierta la presentación que vas a hacer ahora. Sí, sí, la tengo abierta. Mira que este es un tema que lo hacemos normalmente, ¿no? mientras Mónica resuelve la cuestión de compartir pantalla, qué hermoso dibujo, Rubén, ahí. Ah, De fondo, buenísimo. ¿Por qué no me comparte, che? No veo nada acá. Estás compartiendo, Mónica, ¿eh? ¿Y qué veo? Yo no veo. Andá a ventana, Mónica. Cliquea ventana en la flechita de abajo. Cliquea ventana. Sí, Cuando, eso hice. cuando cliques ventana, Sí, te van a aparecer todos los archivos abiertos que tenés. claro. Y bueno, ahí elegilo. Sí, es que no sé por qué. Ya cerré todo. Si quiere hacerlo más tranquila, Mónica, podemos... Empieza otro. Siguiente, ¿sí? Claro. Hasta que te organices, no hay problema. Bueno, ¿Sí? Bueno, ¿Quieren Vero, ¿querés empezar? Sí, si seguimos por orden de género, corresponde claramente. Género Bueno. y- sí, ingeniero, adelante. Vero, demuestra que sabés compartir. Y voy a intentarlo, nunca se Muy sabe. bien, muy ¿viste? bien. bueno. Vamos. ¿Comparto? ¿Están compartiendo? Sí, ya estás compartiendo, dale, arrancá. Vamos, listo. Pero estás compartiendo el video Estamos viéndolo a nosotros mismos. Ponele por la presentación. Perdón. Ay, no te puedo creer. No, pero ya estaba compartiendo la pantalla, claramente. Momento. Dejar de compartir, esperen. Empezamos de nuevo. Bueno, viste, venimos la misma escuela. Sí. A ver, En agronomía era igual que la arquitectura. pero escúchame, a ver, estoy poniendo pantalla completa. No, poné ventana, como le dijeron recién a Mónica. Sí, igual yo no pude, ¿eh? No. Ahí estás. ¿Estoy? No, No, nos estamos viendo pasó nosotros. igual, te pasó igual que a mí. A ver, en pantalla completa y ¿Y ahora? Ahí está perfecto. Ahí está, perfecto. Ahí está. Vamos, lo logramos, viste, dale, ahora la próxima es tuya. Bueno, entonces, en estos 10 minutos para empezar a hablar, supongo que se pongan el casco, los rollers y vamos. Respirar naturaleza en el paisaje urbano. El recorrido va a ser nuevos escenarios, desafíos emergentes, naturaleza urbana y salud, las soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura verde y terminamos con el proyecto Respirar. Ocupamos el 10% del planeta Tierra, pero las complicaciones nuestras exceden al 90% y ya somos la primera generación de especie urbana. Esto del 92% que Argentina tiene en las ciudades, lamentablemente también compartimos con Córdoba, que es la segunda ciudad más habitada de la Argentina. Esto nos lleva a una falta de aplicación, una falta de ordenamiento territorial, un crecimiento espontáneo de la ciudad con ocupación del territorio desigual y no planificada correctamente, con complicaciones ambientales, psicológicas, sociales, económicas, etcétera, etcétera, que cada uno sabrá. La relación entre esta excesiva urbanidad de algún modo y la salud y la naturaleza urbana es un tema que se acrecienta. No es menor porque cuando no estaban estos problemas también se pensaban y se demostraba la salud en relación a la naturaleza urbana, si es que el origen del Central Park, que todos conocerán, tuvo como segundo nombre el pulmón de Manhattan. Gracias a esto y por suerte siempre traigo el dato de nuestro querido o no Domingo Faustino Sarmiento, quien decidió que también Buenos Aires tendría un pulmón de la ciudad.
El concepto de salud se ha ido modificando. Antes solamente era falta de enfermedad. Por suerte o por desgracia, a través de las consecuencias que produjo esta excesiva urbanización y falta de naturaleza urbana, se lanza ese concepto de salud planetaria desde la Alianza para la Salud Planetaria, donde se pone en evidencia que las acciones de los seres humanos inciden en el planeta Tierra y estas, a su vez, con nosotros. Las evidencias son enormes desde todo punto de vista, y justamente hablando de punto de vista, aparece de algún modo la explicación de quizás por qué no somos conscientes de la naturaleza urbana y sus beneficios, y así es que esta pareja de botánicos, Wanders y Schussler, plantean ahí en los finales del 1990 el concepto de ceguera vegetal. Una ceguera vegetal que después evidencia unos años más tarde desde la Universidad de Córdoba, pero la Córdoba de España, con esta investigación que hicieron a lo largo de 5 años como estudiantes para el profesorado de educación de las infancias, y justamente el 73% cuando paseaba por los paisajes y les pedían que evidenciaran seres vivos y naturaleza y planteaban la existencia de los animales y no las plantas. Y más aún cuando sabemos que con 3 minutos de falta de oxígeno, que es lo que producen las plantas, llega a nuestro fin. A este punto, entonces, tenemos muchas más respuestas. ¿Cómo lograr una planificación espacial integrada? ¿Con qué herramientas podemos favorecer la biodiversidad? ¿Cómo salvaguardar la provisión de los servicios ecosistémicos? ¿Cómo mantener la salud y la resiliencia de los ecosistemas? Una solución de esta palabra que nos apareció así como mágica de las soluciones basadas en la naturaleza podría ser, y en ella enmarcada en la infraestructura verde y azul. Este concepto, como bien saben, lo plantea la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, planteando que la pérdida del capital natural en las ciudades producía excesiva fragmentación del hábitat, y entonces, bueno, ¿cómo solucionamos? Bueno, una solución podría ser esta, que son las acciones que protegen, gestionan y restauran de manera sostenible los ecosistemas naturales. Ahí vamos, se llama así a muchas cosas y otras que no se llaman así también resuelven lo mismo, pero dejemos ahora que se llamen así. En esta línea, entonces, tomamos la infraestructura verde y azul urbana en la ciudad, y que lo más importante de este concepto es que nos viene a poner en claro un nombre de lo que ya sabíamos hace mucho tiempo. De lo más importante en lo que son los espacios verdes urbanos, más allá de su tamaño, es la conectividad y la restauración que ellos permiten. Pero yo acá me permito traer 2 ejemplos que tienen que ver básicamente con la naturaleza y que tampoco se llaman soluciones basadas en la naturaleza, y es la red que proporciona beneficios, como por ejemplo las micorrizas, los hongos de las micorrizas y los pinos en las raíces, y que esto genera hacia ambos individuos un beneficio. Y por qué no la comunicación que tienen los árboles en esta maravillosa red, en la que de algún modo después se copia la internet, y es la conexión que hay entre los árboles desde los más viejos a los más jóvenes, a diferencia del color del verde oscuro al verde claro. Cuando una amenaza aparece en el terreno, se indica la posibilidad de que exuden los compuestos orgánicos volátiles para evitar problemas futuros. En este marco les presento este Breathe Respirar, que no fue más que un proyecto de microescala que empezó hace 5 años y va multiplicándose justamente porque forma parte de una red. Este proyecto tenía que ver con demostrar la eficiencia de las infraestructuras verdes en la ciudad, aplicado a las infancias y en los patios escolares. La idea era renaturalizar los patios como estrategia de resiliencia para enfrentar la crisis ambiental, donde la naturaleza, además, daría una solución a lo que tiene que ver la conexión con las personas y la naturaleza y la educación, y por otro lado, estamos apoyados por instituciones internacionales. Acá les decía, justamente, esto es una microescala, es un micro paisaje urbano de lo más pequeño que se puedan imaginar, puede ser un patio mínimo indispensable o hasta una terraza. Sin embargo, si esto lo asociamos en red, por ejemplo, a la red de patios o de escuelas que tiene la ciudad, es un ejemplo de la ciudad de Buenos Aires. Sobre el mapa izquierdo tenemos los espacios verdes de nuestra ciudad, una ciudad carente de espacios verdes con una deficiencia muy alta, pero que si sobre la derecha yo ubico todas las escuelas que podrían ser pasadas de patio gris a verde, cuánto superficie verde más podríamos
aplicar más allá de estos otros beneficios que hablábamos. Básicamente, trabajamos en el déficit de espacios verdes. Uno de los ejes principales ha sido la contaminación del aire, después se ha ido adaptando a otros indicadores, y todo esto aplicado a las infancias, el impacto en las infancias que tiene todo esto para hoy y para el futuro. Trabajamos con monitoreos, intentamos renaturalizar y biorremediar estos patios escolares, y paralelo a esto avanzamos con talleres, distintos talleres que son dados a los niños, a los maestros y a la comunidad educativa. En este momento este proyecto tiene un patio verde construido en la ciudad de Sheffield, 2 en Capital, en la ciudad de Buenos Aires, y otro en San Isidro, provincia de Buenos Aires. A su vez, esto lo llevamos a paisaje interior y estamos trabajando con la Facultad de Psicología, con la Facultad de Arquitectura, y paralelo a esto se han incorporado también instalaciones como una instalación, como un baño de bosque que están llevando adelante nuestros estudiantes, que se llama Bosque y Bosque, y a su vez un árbol de deseos, sembrando deseos de una FADU más verde. ¿Qué monitoreamos? De un modo interdisciplinar, monitoreamos calidad de aire junto con la Facultad de Ciencias Exactas, con micropartículas 2.5 y 10, dióxido de nitrógeno y black carbon, relevamos biodiversidad antes y después de las obras, y con eso también con el doctor Dadón y la gente de la Universidad de Belgrano, y por otro lado el beneficio psicosocial con la Cátedra de Salud Pública y Mental de la Facultad de Psicología de la UBA. ¿Qué hemos aprendido a lo largo de estos años? Bueno, en principio que esto nos permitió construir una red de voluntarios, estudiantes, profesionales, empresas, y como verán sobre la derecha, estos loguitos que hablan de la FADU, la Universidad de Sheffield, la Academia Británica, la Unión Europea y el Conexus, que ha sido parte de la Unión Europea. O sea, no seamos ingenuos, esto no se puede hacer con voluntarios y con una red de gente que tiene mucho conocimiento y ganas, si no hubiéramos tenido estos apoyos que nos han permitido trabajar en el campo, como les vengo contando. Este programa ha tenido más de 500 voluntarios, sigue teniendo más de 500 voluntarios, se plantaron más de 2.000 especies, se hicieron 15 talleres en las distintas comunidades, y básicamente los beneficios tenían que ver con el bienestar de los niños y los ciudadanos, y aumentar la biodiversidad, más allá del tema de calidad de aire, que eso quedará para otro momento, si quieren que les cuente en particular. La problemática tenía que ver con la problemática que abordamos era la falta de conciencia sobre los problemas de la salud causados por la calidad de aire, la desconexión de los niños con la naturaleza. Los objetivos eran mejorar la vida de las comunidades escolares, conciencia ambiental y formar ciudadanos ambientalmente responsables del futuro, y se trabajó aplicando las soluciones basadas en la naturaleza con un enfoque bottom-up. Los puntos clave fueron la creación de cercos verdes, jardines comestibles, aulas verdes, plantación de especies nativas, trabajando con la comunidad para codiseñar, monitoreando, y a su vez con el aporte de las comunidades y de empresas. Ya cerrando, el antropoceno, sabemos que lo estamos transitando entre todos, y de últimas, este dato no es demasiado bueno, pero nos acordaremos siempre del 2020 como el año donde apareció la pandemia, pero lamentablemente ese mismo año los objetos creados por los seres humanos ya pesan más que todos los seres vivos del planeta. Frente a esto, entonces, sería ideal trabajar con un modelo distinto de habitar las ciudades, y para esto, no sé, el concepto de simbioceno que lo lleva adelante Albrecht, habla de por qué no nos asociamos nuevamente en este modo de habitar. Y bueno, un ejemplo que traigo es el de los líquenes, donde las algas y los hongos viven mucho mejor en conjunto. Otro ejemplo de que nadie puede hacerlo solo y podemos pensar entre todos una estrategia común es este doctorado que larga la Universidad de Buenos Aires, que es un doctorado en ciencias ambientales, donde por primera vez las 13 facultades que formamos la UBA estamos trabajando en este doctorado. Así que eso es todo, muchas gracias, y creo que me pasé nada más que 45 segundos. No, está perfecto, ingeniero, está perfecto. Muy bien. Bien. Podemos continuar con alguien Mónica, que pueda, Mónica. con alguien que pueda compartir la pantalla mejor que yo. Bien. Yo no tengo problemas en seguir, ¿eh? Bueno. Sí. Ahí está, espera. A ver, ¿está bien? Sí. ¿Qué más toco? Porque yo acá no... Y agrandala, Mónica. Ahí está perfecto. El televisorcito derecho abajo que tenés,
Anda Abajo, presentación. a tu Más a la derecha. derecha, más a la derecha, al lado de el... Ahí, Ahí, ahí. Dale, ahí va. Ah, claro, que no los veo a ustedes con el Meet, me había olvidado. Bueno, mi mirada es, tiene que ver Mónica, perdón. no sé si ven. Volvé a apretar de vuelta ese televisorcito, a ver, porque no está compartiendo completa. Vemos tu pantalla de PowerPoint. Al lado. Al lado, Mónica. Ahí, ahí. Dale, métele fuerte. ¿Pero ya lo tengo? Ah, no te toma. Bueno, Sí, es eso, pero no te toma. ¿no ven? Ahí te fuiste. Bueno, no sé. Déjalo como estabas antes, aunque sea que se ve la pantalla. Yo creo no lo pueden hacer con la pantalla completa, o sea, es más fácil, pantalla completa y abrís el PowerPoint y ahí creo que No que está. lo pase a nosotros. Si no me lo pasas y lo pasamos acá. Ventana. Acá. Que no entiendo por qué no me deja. ¿No? No sé. La verdad, alguien más hábil puede seguir. Sí. No, pero a ver, no, Mónica, cuando vas a compartir, comparte no ventanas, sino pantalla completa. Ya probé las Entonces, dos. Y abajo, toca de nuevo el PDF que tengas y mejor ahí se va a abrir. Fíjate. O el PowerPoint que tengas. Y si no, que lo mande por mail. O que lo mande. Por mail. No sé por qué no me Allá abajo, pega. ahora, tocalo, ahí está. ¿Y ahora qué hago? Y ahora poné presentación. Ahí está, ya está. Perfecto. Bueno, Era eso. Perfecto. no, causa gracia, con tantos años de pandemia dando clases por Zoom y por Meet y por todos lados, es raro cuando no se comparte. Bueno, de todas maneras, yo voy a usar como de fondo las imágenes que son de reflexión y de algunos proyectos también, tanto profesionales como académicos. Yo creo que la relación precisamente entre geografía, territorio, naturaleza, cultura es, digamos, la base de la producción arquitectónica urbana y paisajística. Precisamente por eso, y es algo que se extiende también a lo académico, instar a volver a leer el territorio, pensando que, como dice Korzybski, los mapas no son el territorio, y para visibilizar las unidades regionales, tanto como culturales, geográficas, fitogeográficas, etcétera, es necesario pensar y mirar, mapear los territorios, tanto, como decía, en las condiciones físicas como en sus aspectos sociales. En este sentido, bueno, pienso que por supuesto esto que va acompañando son las cuestiones que afectan tanto a nivel global como a nivel específico de nuestros territorios, y que por cierto no reconocen límites, porque justamente partimos de la idea que los factores se interafectan y los límites que generalmente se consideran como límites políticos, no contribuyen la mayoría de las veces, a pensar de una manera más integrada, digamos, las regiones. Las reflexiones estas tienen que ver tanto con los acontecimientos, como se va viendo, tanto como con acontecimientos sociales, como catástrofes, como guerras, etcétera, como así también naturales, como incendios, inundaciones, la condición digamos, la basura, cómo esto va afectando, y que por lo cual necesitamos también pensar cómo rehabilitar nuestros contextos, y específicamente cómo trazar estrategias orientadas para mejorar equilibrios socioambientales. Voy acompañando, como les decía, con reflexiones que tienen que ver también, que he ido yo tanto haciendo como a partir de dibujos o ensayos o escritos, que tienen que ver también con cómo se
cómo se ha ido concretando dentro de la ciudad límites internos y cómo esto agrede el espacio público, siendo que la ciudad precisamente es una construcción colectiva por excelencia. Y me planteo qué rol, en el caso de la naturaleza, que por supuesto no es una reflexión nueva, porque lo que ha permanecido desde hace siglos también, fundamentalmente desde el siglo XIX, qué rol asume la naturaleza dentro de las ciudades y además qué potencialidades tiene. Yo me pregunto particularmente, recién estaban comentando de jardines comestibles, bueno, hay muchos estudios también de cómo lograr una autosustentabilidad alimentaria, y al mismo tiempo lo hemos visto, de cómo contribuyen a mejorar la calidad ambiental. En síntesis, pienso que, por supuesto, la condición de la naturaleza en la ciudad siempre es un potencial para ser asociado con otras variables, con la infraestructura, con el espacio público, para mejorar los equilibrios, como decía, el equilibrio socioambiental. Entonces me pregunto qué relaciones precisamente podemos trazar, ¿no? entre la ciudad y el ambiente natural, qué rol asume la naturaleza, como decía, qué rol asume lo público frente al contexto social, sus demandas y el contexto natural y sus dinámicas, qué estrategias proponemos frente a la dispersión, a la diversidad, qué asociaciones, como también mencionaba recién, pueden proponerse entre infraestructura, espacio público, paisaje. Bueno, y así, es decir, yo entiendo que lo que debemos apuntar es a, primero, considerarnos como parte de un mismo ecosistema, que esto claramente ha sido demostrado, bueno, recién en la presentación, justamente, decir cuántas cosas son producidas, digamos, son objetos del hombre y muchas veces en detrimento de este equilibrio del ecosistema. Entonces, partir de la base de que somos parte del mismo ecosistema y, por otra parte, también pensar que necesitamos hacer intervenciones que tengan un carácter, digamos, de comprensión de este ecosistema y saber que las variables se interafectan. Siempre ha sido una preocupación, por eso hay dibujos de distintas fechas, en relación a la posibilidad y potencialidad de poder trabajar asociativamente entre infraestructura y espacio público, y cómo además nuestras ciudades, todas las ciudades del mundo tienen espacios degradados, pero nuestras ciudades, probablemente en nuestras ciudades sean más visibles o estén más centrales. Entonces, en estos temas hemos trabajado tanto desde lo profesional como desde lo académico, pensando que los sistemas naturales, las infraestructuras, los espacios abandonados, los remanentes del tejido, etcétera, son potenciales, son espacios potenciales para ser soportes de intervenciones que puedan revertir la condición agresiva, tanto para el ambiente como para la sociedad. Entonces, bueno, en estas reflexiones diversas de diversos tiempos, he ido imaginando situaciones que luego he visto que son factibles, tal vez en el momento que las pensaba eran más utópicas, pero que luego las hemos necesitado a raíz de poder ver cómo situaciones tan dramáticas, digamos, como la pandemia o como la devastación de los suelos o la falta de alimentos, llevan digamos, a pensar que tienen una posibilidad de concretarse. Entonces, las reflexiones han sido de diverso orden. Por otra parte, también he trabajado en propuestas para otras ciudades, llevando esta reflexión, digamos, en relación, que considera, lo ecosistémico, en el caso concretamente de Model Barcelona, que forma parte de los 99 imaginarios para la ciudad. Y dentro de nuestros trabajos siempre hemos pensado en esta condición sistémica. Primero, cuando, bueno, trabajamos para la ciudad durante varios años en la intendencia de Martí,
y en ese sentido rescatando espacios que estaban abandonados como parte o sea, considerados como espacios públicos, y estos como parte de un sistema de verde para la ciudad. Lo mismo con las ciclovías. Esto fue como muy significativo en el sentido de poder comprender la ciudad desde todas sus escalas y saber que uno siempre desconoce la ciudad. Es decir, no lo digo adrede, pensando de que uno siempre tiene que mirar, pensando que debe mirarla con ojos nuevos y pensar en las potencialidades. Luego, bueno, hemos trabajado en concursos, también siempre pensando que se puede asociar precisamente la infraestructura. Este concurso que ganamos en 2009 se pensó como una acción que podía repetirse a lo largo del río para mejorar la condición del agua. Desafortunadamente no se construyó. Y luego en el Jardín Botánico también, ligando los sistemas, o sea, como parte, digamos, del sistema general para la ciudad, pero ligando el sistema del río al del arroyo del Infiernillo. La mayoría de los espacios en los que hemos trabajado, tanto estos pequeños espacios que mostré recién, como este en particular del Jardín Botánico, eran espacios abandonados, y que pienso que el mayor valor precisamente ha sido comprenderlos como potencial, digamos, para revertir, como decía, la condición de la que venían, y a integrarlos a un sistema de verde urbano. Y lo mismo en son trabajos de distintos momentos, también de concursos o encargos particulares, en donde siempre hemos pensado en la condición potencial del espacio público como integrador de la ciudad, y también como en su potencial de asociarse con las infraestructuras. Y lo mismo, bueno, en las estrategias de la región, digamos, como parte, en este caso de la granja, también como parte de un sistema albergue, de retención, de aguas, para mitigar los incendios que son muy frecuentes en la zona. Y trabajos en distintas ciudades más pequeñas, también asociando la infraestructura al espacio público. En particular, bueno, también hemos trabajado como también Rubén y Margarita Tlin y Carlos Barrado. Nosotros fundamos la Red Sur, a partir de la cual hemos trabajado sobre muy diversos temas, temas que siguen siendo vigentes, y hemos trabajado en distintos lugares de Latinoamérica específicamente, pero también en lugares de Europa, en donde existen problemas semejantes. En el caso particular de la Cátedra de Arquitectura 5, de la que soy titular, hemos trabajado muchas veces con el tema del agua, con el tema de las dualidades hídricas, digamos, de regiones diferentes. En particular también acá, bueno, muestro uno de los trabajos que ganó en el último Arquisur, el premio Aróstegui, también trabajando con el tema del agua asociada a la infraestructura. En este año trabajamos en Grecia, también a partir de un programa de intercambio, un programa Erasmus, en un área de mucha inundabilidad. Trabajamos el año pasado y este año acabamos de cerrar el workshop. Y por otra parte, en cuanto al trabajo, digamos, de extensión, he trabajado varios años, desde el 2012 al 2018, con un programa de extensión, digamos, de proyección social con vinculación curricular, a través del cual hemos construido diversos espacios públicos con la comunidad del barrio Cabildo, en este caso, asociados con una cooperativa de mujeres albañiles, con el centro, con el SIC, con el centro vecinal, en fin, fue una experiencia para mí riquísima. Y luego, bueno, como mencionaba, los últimos workshops que fueron después de la pandemia, los retomamos, que hemos compartido también acá con Rubén,
Paisajes híbridos, que fue el último del año pasado, o el Workshop Internacional Habitar y Cultivar, que todos van tomando los mismos temas que son, que asocian arquitectura, paisaje y ciudad, y va transitando en función de adversidades socioambientales. Por último, entiendo que justamente la complejidad radica para mí en la comprensión profunda de los diferentes paisajes, sean urbanos, humanos, culturales, sensoriales, es decir, del paisaje como integridad. Y que como arquitectos lo que estamos comprometidos a hacer es crear los soportes para un habitar buscando mejores equilibrios socioambientales y contribuyendo a dar a luz un mundo nuevo. Por esto pongo este parto de la mariposa, que por supuesto es una foto que saqué durante la pandemia, que estábamos todos observando con lupa, digamos, lo que ocurría a nuestro alrededor. Y bueno, la idea de un mundo mejor. Bueno, nada más. Gracias, arquitecta Mónica. Dejé de compartir. Sí, Muy sí, bueno, está gracias. perfecto. Muy Pero no lo veo. bien la presentación. Sí. Bueno, si leyeron en el chat, hago una propuesta de continuidad, ¿no? Podría Sí. continuar el arquitecto, si está de acuerdo, Marcelo D'Andrea, posteriormente el arquitecto Germán Baigorri y finalmente el arquitecto Rubén Cabrera. Bueno, perfecto. Yo estoy ¿Están de de acuerdo, acuerdo? así que vamos con Marcelo. Bien. Perfecto. Bueno, a ver, comparto. Bien, que- no. ¿Están viendo? Sí. Ahí se ve la presentación completa. No, se ve el PowerPoint. A ver, como de vuelta. Está bien abrir en presentación para que... No, estaba bien. Estaba bien, Marcelo. Vuelvo. A ver. Ahí la pantalla. Ay, ¿qué se pasó ahora? Ahí está. Ahí está. Está. Podrías ponerlo en presentación, modo presentación y ya estamos. ¿Eh? A ver, no, a ver, puedes tocar la copita abajo, es ahí, ¿no? Yo No no veo. veo. ¿Tenés A ver. no está, ahora sí, dale, dale, ahí. No agarra. Estamos viendo tu PowerPoint, no está mal, pero bueno, no es la primera Pero estamos en lo mismo de antes. Sí, No, sí. A es ver. igual que Está bien. Abajo, si querés, en el cursor abajo, ahí está Ahí está. perfecto. Ahí está perfecto. perfecto. No lo toman con el cursor, pero sí con presentación. Bueno, listo. Arranco entonces. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que les agradezco que me hayan invitado para compartir este panel con estos profesionales. Como recién decía Germán, a Germán lo conozco hace un tiempo y crecimos quizás más cotidianos, más juntos, pero para mí estar en el mismo panel con Mónica es un aprendizaje constante. La verdad que te agradezco, Mónica, compartas el espacio con nosotros. Quería poner acá el tiempo y no lo pude poner, pero bueno. Se me preocupa la camioneta. Ahí está. Para mí Ahí está. No. Hay algunos comandos pareciera que no me toma la computadora. Estamos todos con el mismo problema. Nos contagiaste, Mónica. Bueno, esto de la renaturalización de los territorios latinoamericanos, ¿no? Me parece como un juego de palabras, porque esto de renaturalizar, los humanos ya somos parte de la naturaleza y los principales causantes de este cambio climático desde la revolución industrial. Entonces, esto de renaturalizar nuestros proyectos es como que deberíamos de alguna manera respetar nuestro entorno a la hora de sentarnos a dibujar nuestras ideas. Y de alguna manera, esta frase que se le ha tomado prestado a mi amigo Marcelo Vila, y creo que Vila se la ha tomado prestado a Moscato, pero bueno, la realidad como posibilidad proyectual
de alguna manera, es un poco lo que vengo enseñando en los talleres hace mucho tiempo, con este juego de unir estos 9 puntos con 4 líneas sin levantar el lápiz. Me parece que hay un micrófono abierto de alguien. Cómo unir estos 9 puntos con 4 líneas sin levantar el lápiz es un juego que armo con los alumnos como diciendo, bueno, estos 9 puntos son el terreno a diseñar, cómo tomarlo, cómo trabajarlo, cómo unirlo con 4 líneas sin levantar el lápiz. Y entonces el secreto está justamente en que esos 9 puntos no son el terreno, sino que el terreno es el planeta, es el entorno. Y el entorno hay que tomarlo mucho más presente dentro de los proyectos, o sea, relacionar el terreno, la problemática, con todo el territorio donde uno está, con lo que está por arriba, lo que está por abajo, lo que nos rodea, lo que está en la memoria, lo que está en el medio urbano construido. Entonces, a partir de eso, pongo a la reflexión de recordar el famoso dibujo de Le Corbusier cuando viene a la Argentina, en el año 34, y dibuja Buenos Aires desde el río cuando llega, y cuando se va hace este otro dibujo, ¿no? Entonces, siempre les comento esto a los alumnos, y me dicen que, bueno, que entre el primero y el segundo que se terminó una obra nueva en Buenos Aires, ¿no? Hay 5 edificios hechos. Pero más allá de que parece que la construcción en ese momento andaba bien, lo que es realmente interesante es esto que posiciona arriba de lo que sería Avellaneda, visto desde el Río de la Plata, arriba de Buenos Aires, la Cruz del Sur, ¿no? Esta posición de entender Buenos Aires dentro del espacio-tiempo, dentro del planeta, de la relación con los astros, de algo que él no veía cuando vivía en Francia, la famosa Cruz del Sur. De alguna manera, esto de relacionar los proyectos y respetar el entorno, voy a ir contando algunos proyectos que son parte del estudio y otros que son de profesionales que realmente saben mucho más que yo. Esto de respetar los proyectos con el entorno, este proyecto de las Islas Galápagos en Ecuador, del aeropuerto de Baltra, lo que planteamos justamente fue trabajar una fusión entre el paisaje y la arquitectura, donde tomamos el sol y el viento como los elementos principales para tomarlos dentro del edificio y todo lo que era la vegetación nativa existente, entendiéndola que el sol la podíamos incorporar con estas mangas para llegar a los aviones, con turbinas con paneles fotovoltaicos y con turbinas eólicas para aprovechar todo el tema del viento, pero también comprender desde un punto de vista social e ideológico que las lluvias también es parte del sistema natural y no esto de decir, bueno, yo quiero tener siempre el espacio público verde y la verdad que por eso le meto un sistema de riego artificial, sino que entender que hay un periodo de sequía y un periodo de verde y que el paisaje es parte de este cambiar constante. De esta manera, respetando y mirando el entorno natural y el entorno vegetal, en esta obra, el Father Collins Park en Dublín, en Irlanda, junto con los arquitectos Sabrero y Romero, con quien desarrollamos la obra, entendíamos también que el viento era parte de esta problemática y que teníamos que aprovecharla, incorporarlo dentro del proyecto, y por eso aparecían 5 turbinas eólicas que generaban energía eléctrica para iluminar el parque por la noche, pero también el respetar la vegetación nativa y la vegetación exótica de fácil adaptación al medio, incorporarla dentro del proyecto, pero al mismo modo también incorporar en los materiales inertes el material vegetal, y armamos unos sistemas de hormigón con piedra negra volcánica, que teníamos un resultado de unos pisos de hormigón armado in situ, pero al mismo tiempo con unos colores oscuros, muy poco comunes, pero para nosotros realmente muy interesantes, y se ve claramente en la fuente de agua o en los pisos del acceso peatonal, del ingreso principal dentro del parque. De esa manera de respetar, incorporar la topografía en los proyectos, Le Corbusier nuevamente, que a mí me atrae mucho su mirada sobre la fusión entre la arquitectura y el paisaje, mostraba claramente con la propuesta de Chandigarh, entendía la topografía de la montaña que venía bajando y aparecía la presencia de los ríos, y encontrar en esos ríos una topografía que no era construible y que entonces creaba a partir de esto la idea de trabajar una ciudad relacionada con el espacio abierto, fusionándola con los parques, la creación de la apertura de distintos parques, entendiendo la topografía como parte del paisaje y de la arquitectura urbana. Pero años después, y con una misma filosofía y con un presupuesto totalmente más acotado, me parece muy valorable la propuesta de Samuel Flores en Punta del Este, en Punta Ballena, en Uruguay, donde con una pieza, con una situación de propuesta de una viga de hormigón, leyendo la topografía,
crea el balneario Las Grutas, era una discoteca, mi padre iba a bailar acá en el año 68, 69, donde justamente lo que crea es una pileta totalmente ecológica, sin cloro, sin productos químicos, donde todos los días el mar sube y entra el agua por debajo de esta viga de hormigón y todos los días el agua sale y se renueva naturalmente. Fíjense, la foto de la época, la obra está destruida, la dictadura militar de Uruguay la rompió por diversas causas, decía que esto se iba a caer, por supuesto nunca se destruyó, es parte de la sierra ahí de Punta Ballena, pero más allá de eso, la viga sí se quitó y la pileta, que era maravillosa, se destruyó. Con esta mirada de incorporar el entorno, no solamente lo natural, sino también lo artificial, el entorno urbano, arquitectónico, me quedo con esta obra de Marta Schwarz en el Gran Canal de Dublín, donde justamente fusiona la arquitectura con el paisaje. Esperen que voy a ver si yo apago el micrófono, ¿siguen entrando los WhatsApp o no me escuchan más el sonido? ¿Me escuchan ahí? No se escucha en el WhatsApp, Marcelo, No ¿eh? se Se te escucha escucha a nada. vos. Se escucha perfecto, Marcelo. A veces No hay me está interferencia. la compu. Ahí. No, listo, porque está conectada la web WhatsApp y me vuelven locos los mensajes. Bueno, seguía, perdón, gracias. La idea del Gran Canal de Marta Schwarz, cómo fusiona la plaza, estira los límites, se sale de lo que es el entorno del terreno, se proyecta hacia la vereda de enfrente, toma una calle, la incorpora dentro del proyecto de la calle con un sistema de volardos, y proyecta esta lengua que sale del teatro, que es parte de la plaza, esta incorporación de la plaza y el teatro, y cómo incorpora al mismo tiempo el diseño de la división del solado con lo que es la fachada del edificio del teatro, y cómo esta lengua, esta alfombra roja que se expande del teatro a la salida, que se extiende hacia lo que es el muelle del Gran Canal, con la idea de los mástiles, simulando la idea del barco, ¿no? De los barcos del lugar. Este respeto del entorno urbano podría verse también claramente en el proyecto de este concurso de la playa ferroviaria de Colegiales que ganamos con Oliverio Najmías en el 2017, 2018, donde planteábamos justamente una lectura de la ubicación, de la continuación de la trama urbana, respetando a los vecinos existentes, en vez de plantear una tira de edificios como realmente pareciera que fuera la lectura más correcta por el parque y la morfología que acompañaba el parque y el ferrocarril, esto es en Colegiales, en Buenos Aires. Nosotros lo que planteamos es decir, bueno, la verdad que la ciudad debería continuar, la trama debería continuar con la ubicación de edificios y la gente que hoy vive frente a un vacío urbano siga teniendo la perspectiva de visuales hacia plazas y parques y siga manteniendo el respeto hacia este espacio urbano. Entonces, no solamente el respetar e incorporar la naturaleza, la topografía, la vegetación, sino también la vida de la gente que vive en la ciudad. Y también en esto de incorporar la memoria y la gente que vive en la ciudad, aparece esta obra de la plaza de Rotterdam, de West 8, donde incorpora con las luminarias la memoria del puerto de Rotterdam. Pero para hablar de la memoria, quizás más importante podría llegar a ser la propuesta del Memorial de 11 de septiembre de Nueva York, de Peter Walker, donde justamente este vacío habla de cómo recordar el lleno que existía en ese lugar, o con los árboles, con la vida, muestra y recuerda a los muertos que fallecieron en este trágico trágico atentado, perdón. Esto de el silencio de alguna manera creado por el ruido del agua que cae en este gran vacío, pero con un presupuesto totalmente más pequeño, y antes que apareciera esta obra, me parece mucho más interesante, porque el presupuesto debe haber sido cero al lado de eso, la obra de Gonzalo Navarro, cuando hace la Embajada de Israel, la Plaza de la Embajada, y deja marcada la sombra del edificio que existía en el lugar, y plantea algo similar en estas dos placas que se interceptan, ¿no? Porque habla de que no solamente murieron judíos, sino también judíos y católicos que trabajaban dentro de la embajada, y la representa con estos 12 árboles que están siempre vivos como las personas que murieron en el atentado, pero de alguna manera con un presupuesto totalmente bajo y totalmente simbólico. Me parece que es una de las esquinas de Buenos Aires que tendría que tener mucho más
valor y mantenimiento, ¿no? Por cómo están las paredes del edificio. Con esto de volverse cada vez más natural y con esta idea también del respeto a lo nativo y tan de moda que está las propuestas nativas, me llegó este proyecto de encargo para hacer el Frente de Aeroparque, donde planteamos justamente esto de, bueno, vamos a plantear lo nativo, tanto a lo nativo que a esta propuesta donde estaban las tipuanas en el Frente de Aeroparque con estos bulevares que eran de césped que la gente cruzaba por todos lados, y se ocasionaban un montón de accidentes, planteamos armar unas barreras, pero haciendo una propuesta de mantenimiento cero, que fuera, de esa manera era la única forma de convencerle a Urnequian para hacer esta propuesta, decirle que no iba a tener que mantenerlo, pero fue decir, bueno, tenemos el terreno con las tipas, lo único que vamos a plantear es poner tierra negra, fértil, armar una barrera, con unos cercos de madera que se pusieron y dejar plantar algunas vegetación, ¿cómo se llama? De nativas ornamentales compradas, pero después a partir de eso dejar que justamente crezcan las nativas que están en el banco de semilla, lo que la gente vulgarmente llama yuyos. Bueno, que crezcan los yuyos y que los yuyos sean el paisaje real. Así que planteamos justamente todo tierra negra y armamos una barrera de vegetación ornamental nativa, de salvias, estipas y algunas más especies más, lantanas, y dejamos que creciera el banco de semillas que estaba en el banco de tierra, y apareció el paisaje nativo real, el nativo que tenía que crecer, y se armó esta gran barrera de mantenimiento cero, donde también, de vuelta, como hablaba en la primera imagen de esto de reconocer el periodo de lluvias y el periodo de sequía, hay un momento que será un paisaje muy lindo, hay otro momento que será un paisaje no tan agradable ni tan crecido. Pero bueno, de alguna manera es educar también un poco a los usuarios de la ciudad y de poder comprender la naturaleza de lo natural, ¿no? Así que me empezaba a pensar tanto con lo nativo, en verdad, nativos, creo que acá no somos ninguno, ¿no? Somos todos descendientes de polacos, españoles, alemanes, italianos, irlandeses. Digo, ¿hasta dónde nos sentimos tan argentinos y nativos? Digo, acá en el Conde Rosso, ¿quién soy yo? Me pongo. Este es el barco donde llegó mi abuelo, Pepino de Andrea, el 30 de diciembre del 29. No hace ni 100 años que estamos acá en la Argentina. Y desde 1456 hay registros en Calabria que mi familia existe, sea que soy italiano o argentino. ¿Hace cuán nativo soy o cuán exótico soy? Pero como todos los que estamos seguramente acá escuchando, no somos solamente puros italianos o puros españoles, sino yo tengo una mezcla de que soy Casas catalán, Liar francés, Dol alemán, y por si fuera poco, uno de los Liar se casó con una Boidé, que era la hija de un cacique charrúa. Así que una mezcla de todos los países hoy. Me está volviendo loco esto del con lo cual, de alguna manera, como dice el músico Jorge Drexler, todos en el fondo somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Así que, como siempre decimos, cuidemos el planeta, y como estamos tan complicados últimamente, cuidemos el planeta como sea posible. Muy bueno, Marcelo. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias. Ahí dejé de compartir. Bueno, continuamos con Germán. Bueno, voy a intentar compartir, esperemos. No te rías, Mónica, porque se ha transformado en una cuestión de Estado esto. Hay un virus puesto. Yo cuando me conecté, entró un virus y no te deja compartir. Claro, me hace sentir mejor, ¿vos sabés? Porque ahí te salió de una, mira. Pero no te sientas mejor si el virus lo metiste vos. Sentiste claro, mal. Ahí Marcelo me acusa que le chusé, Mónica, ¿me entendés? Bueno, no los veo ahora, voy a hablar muy brevemente. Hubo mensajes cruzados por WhatsApp antes, ¿eh? Muy bien, sí, totalmente, Marcelo. Muy, muy interesante compartir esta mesa con todos ustedes.
Mónica me corrige, o bueno, se enoja y me dice después, yo empecé mi práctica laboral trabajando en el estudio Mónica Bertolini y Carlos Barrado, hace ya un montón de años, de las mejores experiencias que he tenido laborales en mi vida. Así que primero la tuve de profesora Mónica, después la tuve de jefa, después hicimos concursos juntos, hemos hecho un recorrido muy largo. Y bueno, y en esta mesa hay un montón de gente muy, muy querida para mí. No es el caso de Marcelo, a que también le tengo un aprecio enorme. A mí me parecía importante que ya que teníamos que hablar 10 minutos, hablar brevemente, mucho menos, 7, no lo voy a lograr. ¿Se me escucha ahí? ¿Está todo bien? Todo Sí, perfecto. se escucha perfecto. Perfecto, me parecía importante traer una charlita muy breve que hiciese un poquito un punto de encuentro intermedio entre la práctica docente del paisaje y mostrarles solamente un proyecto de paisaje, que nosotros consideramos de paisaje, cuando uno no puede hacer nada sobre una superficie, cuando es muy difícil implantarse sobre un predio. También me parecía que en esta convocatoria del panel, en la que se planteaba que el tema era proyecto, paisaje, espacio público o infraestructura, o todo aquello, lo cual me parece un montón. Hablar 10 minutos de todo esto es maravilloso, pero bueno, me parece que era también relevante recortar, y me gustaría hablar de un proyecto que hicimos trabajando la componente ambiental como eje de proyecto, ¿no? Bueno, refuerza esta lógica de que el paisaje se construye, se proyecta. Contarles que ayer, en el marco del Congreso, terminamos con Walter, con el arquitecto Pablo Carballo, con ambas cátedras de paisaje, con una convocatoria de Colombia, de Catamarca, un workshop internacional en el que participaron 150 personas y nos pusimos a pensar el espacio público, el espacio público de Ciudad Universitaria, proyectarlo, trabajarlo como infraestructura ambiental y trabajar esta lógica de renaturalización. Es como sabía que ustedes iban a hablar de esto, traigo un ejemplo del desarrollo que va en la línea exactamente inversa. Si estaban en el workshop, se han discutido este tipo de cuestiones que tienen que ver con la infraestructura verde, con la incorporación del verde, con los sistemas de correntías de agua, y cómo en este soporte de lo que es Ciudad Universitaria es un campo súper fértil para trabajar ideas de proyecto y transformar a nuestra ciudad universitaria de 130 hectáreas en un gran parque verde, pulmón verde, infraestructura ambiental de la ciudad, entendida como un parque, ya que tiene 130 hectáreas y hoy tiene como una visión totalmente fragmentaria. Volviendo a la lógica de que el paisaje se construye, y en esa línea de razonamiento me interesaba traerles el concurso, lo que fue originalmente el concurso del Memorial de Malvinas en Mendoza, en el que fundamentalmente se recordaban a los mendocinos muertos en la batalla de Malvinas, pero que tenía como una situación previa de soporte, de contexto, que me parece interesante comentar, porque muchas de las cuestiones de sustentabilidad en los proyectos del paisaje tienen que ver con anclarse la identidad del paisaje de soporte, respetar ese paisaje. Bueno, todos sabemos que la guerra de Malvinas se dio en el 82, del 2 de abril al 14 de julio, desde el desembarco hasta el momento de rendición, nuestra rendición en esa batalla.
Y lo que se presentaba como situación, que me parece que el ejemplo expresa un poco estas cuestiones que planteaba, en la que cuando hacíamos el workshop teníamos como los componentes naturales, la escala y una serie de variables que son como las que naturalmente trabajamos en el proyecto, el planteo y el desarrollo de la topografía como la estructura contenedora de los fluidos agua, de las escorrentías o de la estructura agua ya proyectada antrópicamente y el planteo de la vegetación, y se nos daba en este concurso la situación de intervenir en el parque proyectado por el conferencista que viene después, que viene después de nosotros, en un sector de un parque, el Parque Central de Mendoza, en esta situación, en la que se nos planteaba el área de proyecto como una gran losa que tenía por debajo un edificio. Entonces el primer planteo fue decir cómo plantear, esta es una imagen, bueno, se la demostrará Gustavo, estimo, en su lógica de proyectos contemporáneos de paisaje, cómo proyectar, cómo hacer una propuesta de espacio público, interviniendo con una pieza, o de paisaje, interviniendo con una pieza que es totalmente artificial. Este era nuestro espacio de proyecto, y por debajo tiene un edificio. Acá se ve, debajo de eso hay un centro cultural, el propio del parque, que tiene estas condiciones donde el planteo de la topografía, del agua, inclusive la infraestructura ya está desarrollado. Entonces, teníamos que intervenir gestionando en el concurso una pieza en la que era muy complicado trabajar el soporte suelo como en su lógica natural, de esa misma dinámica el agua y de hecho la vegetación, por lo que nos propusimos trabajar el componente ambiente, desde esa lógica un poco similar a lo que planteaba Marcelo, la variable viento. Nosotros trabajamos la variable asoleamiento y nos planteamos decir, bueno, cómo trabajar sobre esta situación. Acá vemos un poco la lógica preexistente, el centro cultural que se localizaba en este desnivel natural del parque, que está aquí debajo, y que tenía una lucera que se recortaba en el paisaje, en esta pradera, de esta manera. Entonces lo que nos pareció pertinente plantear, dentro de la lógica del concurso, era cómo repensar un monumento contemporáneo que hiciese paisaje, entendido como una pieza, no como un monumento tradicional, o sea, stone oak, no, sino como una pieza dentro del paisaje, montada sobre la preexistencia, o sea, que forrase la preexistencia del edificio, y que fuese la excusa para la configuración del espacio público, tanto de la pradera natural que daba al borde del parque, como para recorrer esta explanada artificial, losa del centro cultural que estaba debajo. Entonces lo que planteamos en esa dinámica es que una de las caras del monumento, de esta pieza, contase a la manera de línea de tiempo la historia de Malvinas desde su descubrimiento hasta la actualidad, reconociendo como un corte el hecho de la batalla de Malvinas, y una vez que se recorría la pieza y se rodeaba, o sea, por acá, la segunda pieza tuviese una jamba vertical por cada uno de los muertos mendocinos de Malvinas, con su nombre, o sea, trabajar un poco la identidad del soporte, o sea, la identidad de la sociedad, que estaba en esta lógica, y que este espacio de memoria de los caídos en Malvinas rematara en este espacio, en el cual, sobre este muro, trabajando la orientación de la pieza y con la suerte de que la preexistencia estaba localizada en una cierta
no voy a ahondar, con una cierta orientación, que el día 2 de abril apareciesen con luz, en función del recorte, la losa de la pieza, las Islas Malvinas dibujadas en el muro, recortadas sobre esa lógica. Acá les traigo un video que muestra la lógica de la preexistencia. No sé cómo estoy de tiempo, ya termino, ya concluyo. Y en el que se ve la propuesta del memorial. Y cómo desde el borde del parque, cómo construir una pieza con el paisaje sin agregar prácticamente nada, sino reconfigurando mínimamente una preexistencia, que era esta lucera que les comentaba previamente, donde el visitante podía recorrer la línea de tiempo de la historia de Malvinas. Entonces el espacio público previo, la situación previa, empezaba a darse esta lógica de cuando yo recorro el monumento, me entero de los hitos históricos de Malvinas, y luego sobre la cara que da hacia el parque, tener las jambas de aquellos combatientes mendocinos que murieron en la guerra, y que el 2 de abril se diese esto de recuperar la imagen simbólica de Malvinas sobre el dispositivo que hicimos. Entonces, ante la imposibilidad de poder trabajar con el suelo natural o con el agua o con la vegetación, decidimos trabajar con el sol y con las orientaciones y construir esta narrativa, esta búsqueda de la proyectualidad del espacio público y del proyecto del paisaje. Tuvimos la suerte de ganar el concurso, hicimos ya durante el concurso una serie de maquetas, pero agregamos una maqueta en 1 en 20 y aprovechamos el vínculo que tenemos de la UNC con el CIAL para ensayar las dinámicas, tanto las dimensiones del traforo de la losa superior y la forma de traforar la geometría de las islas, para que el 2 de abril tuviésemos algo similar a aquella búsqueda que habíamos planteado en el concurso. Hicimos una maqueta 1 en 20, ensayando diferentes dimensiones de estos traforos que les comentábamos previamente en el CIAL, y de hecho al doctor Maristani, arquitecto, lo transformamos en algo así como Harry Potter, ¿no? El Harry Potter del asoleamiento del monumento de Malvinas. Y lo que me interesa un poco comentarles, traerles a colaciones, son imágenes del edificio desarrollado, un poco la línea de tiempo que les comentamos previamente, que se abre hacia el borde del parque, imágenes que tienen que ver con esta línea de tiempo que inicia en el descubrimiento de Malvinas y termina con una declaración de propiedad y soberanía sobre las islas. Y luego el sistema material sobre la explanada seca, donde se da el reconocimiento de aquellos caídos, el muro que les comentaba previamente, la imagen desde, o sea, el nuevo paisaje que genera la pieza configurando el borde del parque como estructura y arma a través de esa pradera la llegada al parque, interviniendo sobre un parque preexistente. Y cómo hay una segunda cara que está montada sobre esta explanada seca donde se da el recuerdo de los excombatientes caídos y la lógica de Malvinas. Bueno, ahí está la pieza que prácticamente replica la preexistencia. Como muchas veces proyectar quizá es agregar la mínima cuestión con la mínima acción de proyecto. Un poco la pieza. Esta imagen de dron que me parece hermosa, o sea, desde la arriba. Y el ensayo en maqueta y la comparación con el 2 de abril de la ejecución de la propuesta, ¿no? Lo habíamos definido como
dibujado con luz y escrito en piedra. En este muro aparece la frase que dice: sus memorias permanecerán vivas en nuestros corazones. Y bueno, creo que ahí está, escrito con luz y tallado en piedra. El 12 de abril, a las 12 horas, aparecen las islas dibujadas con luz. Y es una forma de interpretar un componente más de los componentes naturales, trabajando en esta lógica, la orientación y el asoleamiento. Imágenes que acompañan esta búsqueda que les comentábamos previamente. Bueno, somos lo que hacemos y muchos éxitos para todos. Muy bien, Germán, muchas gracias. Bueno, a continuación la presentación del arquitecto Cabrera. Bueno, gracias por la invitación. Yo quería hacer algunos comentarios respecto de lo que significa el paisaje, ya que de eso se trata la convocatoria, y de alguna manera también poder discurrir acerca de un viejo paradigma que creo que todavía está medianamente vigente y que necesita ser interpelado, y es un poco esa ruptura entre lo que es lo natural y lo artificial, ¿no? Siempre se ha tratado de trabajar el proyecto arquitectónico con esa suerte de dicotomía, ¿no? O de predominancia de un aspecto respecto del otro. Yo para armar esta charla utilicé un trabajo que son los 7 micromanifiestos de Ábalos y Herreros, de los cuales he tratado algunos conceptos que me parecen pertinentes justamente para la creación del proyecto, para la construcción del mismo y para trabajar de manera mancomunada en ese entorno que pretende ser artificial y natural en un estado de carácter híbrido, ¿no? Él menciona que el trabajo del arquitecto se confunde con el del jardinero. Desbrozar, preparar el terreno, escoger las especies y sembrarlas de forma organizada, cuidando después de que el paso del tiempo haga bien su trabajo. Algunos conceptos operativos, algunos conceptos en esta mirada de paisajes operativos. La geografía me parece fundamental poder reconocerlas con todas sus constituciones, con las anomalías y con todas las características que de alguna manera nos ofrecen las particularidades para gestar el proyecto. Los enlaces como un concepto de carácter híbrido, que después lo vamos también a ver en la próxima diapositiva, que permite esa mancomunión y relación entre lo que son las instancias naturales y artificiales, que de alguna manera deben ser versátiles, proponiendo una relación no impositiva y mancomunada entre ellos. Y ese concepto de hibridación entre lo natural y lo artificial que de alguna manera Iñaki Ábalos lo define, ¿no? Cruzar arquitectura y paisaje, cruzar humanos y no humanos. Ese debería ser tal vez el programa esencial que motive la construcción del proyecto arquitectónico. Todo lugar ha pasado a ser entendido como un paisaje, sea natural o artificial, y este ha dejado de ser ese fondo neutro sobre el que se destacan objetos artificiales arquitectónicos, más o menos vocacionalmente escultóricos, para ser objeto de interés primario, foco de la atención del arquitecto. El paisaje, así visto, pierde su inercia y pasa a ser objeto de transformaciones posibles. Es el paisaje lo que puede proyectarse y lo que puede devenir también artificial. Una mirada, yo creo que híbrida, que voy a tratar de explicar con 2 proyectos. Uno es un concurso y otro es una obra construida, que tiene que ver como el agua, como materia prima y pensamiento en la manera de concebir el proyecto. Este proyecto tiene que ver con una característica y con una temática referida a una terminal de ómnibus.
creo que la temática pasa a un segundo plano bajo esta mirada, que podría ser cualquier tipo de programa que se presenta como problema a responder y como problema a resolver. Un terreno en una ciudad que vincula de alguna manera una trama urbana de mediana y baja densidad con un área natural que tiene que ver con cursos de agua, con arroyos, y que de alguna manera ese curso de agua, cuando se alteran las lógicas y las condiciones naturales de crecida del arroyo, el agua empieza a tomar lugares que de alguna manera ofrecen esa alternativa de que el proyecto se ha pensado desde otro punto de vista, más allá de la resolución, obviamente, programática que todo proyecto y especificidad que todo proyecto requiere. En los ámbitos inmediatos al terreno existían canteras de ladrillos que otrora eran utilizadas como pileta de natación por la gente del lugar cuando se llenaban justamente por aguas de lluvia o por aguas de crecida de este arroyo. Eso da lugar a una interpretación de la resolución y la respuesta del proyecto a través de relativizar esa idea de trama indefinida que desde la planificación, desde el lugar de la planificación, no se considera justamente la condición natural de esos entornos, pasando a ser la propuesta a través de la consideración de rescatar esa memoria colectiva del lugar, el lugar del agua, el lugar de la actividad social que de alguna manera concitaba, para ser un poco el eje de pensamiento y de construcción de ese proyecto. Así todo, eso genera justamente esa relación a través del espacio público, a través del paisaje, y donde el programa se relativiza, podría llegar a ser viviendas colectivas, podría llegar a ser una escuela, podría llegar a ser cualquier temática que dé lugar a interpretar estas cuestiones que tienen que ver con el entorno natural y con el espacio público. El proyecto, pensado como un sistema abierto, susceptible de variables y susceptibles de crecimientos y adaptaciones a demandas. Las capas del proyecto que de alguna manera se originan en esa lectura y en esa mirada del agua y que va compaginando los diversos intereses que se necesitan resolver, tanto programáticos como del entorno de la ciudad, y que dan respuesta a esa sucesión de capas superpuestas y entrelazadas que definen justamente el proyecto. Algunas imágenes que dan cuenta del mismo y que de alguna manera permiten vincular tanto los exteriores como los interiores con ese paisaje pensado, con ese paisaje de alguna manera vuelto artificial a través de los recursos que la disciplina nos puede permitir. Naturalizar de alguna manera lo artificial y artificializar también la naturaleza a partir de interpretarla e intervenirla. Luego hicimos un proyecto que tiene que ver con esta idea de territorio del agua, una condición que tan magistralmente descrita por Juan José Saer, el territorio del agua, el territorio litoral, que pertenece a la Mesopotamia argentina y en el caso concreto a la ciudad de Paraná, donde residimos nosotros. Una intervención que está asociada con lo que significa el cruce del río y todo el área de inundación que periódicamente se producen a través de las condiciones naturales de crecida y decrecida del río, que cambia de manera invariable las condiciones del paisaje y todo el entorno natural a la ciudad. La relación de la trama urbana acercándose al terreno barrancoso y al agua, como elemento intermediario entre esa condición de lectura de la ciudad, barranca natural y la inmensidad del agua y del río. El paisaje natural de la barranca, de lo que es en la actualidad el Parque Urquiza,
que se ve como algo absolutamente natural, definido por estas categorías, distintas categorías, en relación a los componentes de todo este paisaje, de todo este parque, y en relación a las vistas que tiene, pero que originalmente el paisaje que lo componía era el que muestra esta diapositiva. Un territorio absolutamente despoblado, caracterizado por la presencia de arcillas donde nada crecía. La mirada paisajística de hace 90 años, 80, 90 años, determinó justamente las imágenes anteriores con una mirada integrada de un nuevo parque asociado con la ciudad y asociado justamente con la presencia del río. Y este es el proyecto que deviene de una creación de infraestructuras acorde con los comportamientos del agua decrecidas y decrecidas, que permiten o le confieren particulares movimientos al terreno barrancoso, llevando en la zona a situaciones, digamos, de conflicto. Ese es el sentido por el cual se hace justamente esta obra. La relación del paisaje, de la barranca, con la obra que se empieza a vislumbrar como entidad intermedia entre el agua y la ciudad. La obra, el proyecto que se mira desde el río, se mira desde la distancia, la relación del agua, el paseo costero, el verde del parque y la consolidación de la ciudad. El proyecto que intenta tener una mirada en relación a la distancia y en relación también a la proximidad. Esa mirada que le da preponderancia al paisaje lejano, a lo que de alguna manera intenta darle sentido. El agua, el cielo, el verde, dejando casi en un segundo plano el proyecto arquitectónico. Las dos puntas de la ciudad que le dan justamente esa característica. El proyecto que no aparece, el proyecto que habla en silencio, dejando justamente la naturaleza como expresión certera de lo que es la mirada distante de ese proyecto. Y cuando uno empieza a caminar y la distancia se acorta, empiezan a aparecer los distintos elementos que conforman ese proyecto, dando lugar a esto que Marcelo Cohen lo dice, que la única manera de reparar el tejido de la vida humana es justamente la vida pública. El sentido que le da el espacio público es asociado con la actividad, asociado con los vínculos humanos, promovidos justamente por lo que consideramos es el espacio público que debe ser absolutamente consolidado y puesto en vigencia, ¿no? El proyecto que empieza a tener vínculos con el agua, en la lectura en un estado normal del río, del territorio y del propio proyecto. Cuando el río crece, el río empieza a tomar parte del proyecto y a ser una parte ensamblada de él. El agua ya es parte del proyecto y es parte de esa lectura que se consolida justamente con la presencia. Entonces, el agua es el recurso que permite que el proyecto sea pensado a partir de diferentes niveles de recorridos, dando lugar a situaciones de crecida y de ubicación del agua que solicita su espacio, solicita su lugar que le corresponde. Se le hace lugar al agua, pero también se le hace lugar a la artificialidad del proyecto, considerando entonces que naturaleza y artificio, proyecto y naturaleza, establecen un criterio híbrido de ensamble donde se articulan ambos estados. El proyecto pensado con una categoría materializable que hace que entren en vigencia justamente esos estados de artificialidad y naturaleza. Los detalles
en este caso, un encuentro entre paneles prefabricados y paneles de hormigón y paneles hechos in situ, y los recorridos que de alguna manera permiten esa lectura, esa mirada, donde cada ciclo de crecida del río Paraná se empiezan a dar estos paisajes totalmente distintos, avanzados justamente por el agua, cooptados por el agua y siendo justamente esa relación entre naturaleza, entre el agua y el propio proyecto. Los distintos componentes de lo que es la obra, una fuente en homenaje a nuestro poeta, Juan L. Ortiz, que evoca muchos de sus idearios que son expresados de alguna manera a través de esta suerte de fuente y escultura en homenaje a nuestro poeta. Las relaciones con los sectores existentes, con las partes históricas de lo que es la costanera, tratando de hablar un lenguaje bajo, donde pueda relacionarse justamente el lenguaje contemporáneo, la contemporaneidad con lo histórico. Las distintas partes de ese proyecto que hacen a una lectura de ensambles entre partes. Y también lo que de alguna manera permite ver esa relación con el paisaje y dando lugar también a que el paisaje natural queda, el paisaje artificial del propio proyecto queda supeditado en un segundo plano a lo que significa el paisaje natural. Otra imagen de lo que es el sector de construcción de la costanera original de hace 80 años y esa lectura contemporánea que habilita a pensar el espacio público y la relación con el paisaje urbano y el paisaje natural circundante. Y las situaciones que de alguna manera se verifican con algunas crecidas que ha tenido el río, dando lugar a esta manera del protagonismo que empieza a tomar el agua y el verde de los camalotes en el propio proyecto. Es el proyecto que involucra el agua como parte del pensamiento y gestión del mismo. Y bueno, para terminar, una reflexión de estos 7 micromanifiestos que me parecía interesante como manera de gestación y pensamiento de lo que significan las resoluciones de los problemas a través del proyecto. Cuando vemos una idea felizmente resuelta con casi nada, como si la arquitectura no hubiese estado ahí interfiriendo, como si una nueva mirada sobre el mundo comenzara a desplegarse, no hay patrias, ni culturas, ni primer o tercer mundo. Hay pura transmisión de una belleza contemporánea que deja a todas las demás muy lejos en el tiempo. Queremos esa arquitectura que traspasa el tiempo y el espacio, que nos sobrecoge por simple, universal, feliz, barata e intensa. Ese es el jardín que vemos desplegarse y esa es la emoción que queremos capturar. Muchas gracias.